Si deseas conocer la historia completa de los niveles superiores de la existencia, quédate, no porque busques respuestas, sino porque algo dentro de ti ya comenzó a recordarlas. Desde el instante en que tus ojos se posaron sobre estas palabras, algo se movió en silencio, una vibración casi imperceptible, una grieta diminuta en la superficie del tiempo, como si una voz muy antigua hubiera decidido pronunciarte otra vez. No es casualidad, nada lo es, cuando la conciencia empieza a abrir sus párpados. Lo que llamas coincidencia es, en verdad, el eco de un acuerdo hecho antes del olvido, cuando todavía sabías que eras parte del todo. Respira con lentitud, como si el aire viniera de un lugar que ya no recuerdas. Hay una forma de escuchar más allá del sonido, y todo comienza por el ritmo invisible que sostiene tu aliento. Siente cómo entra, cómo sale, cómo acaricia la frontera de lo que consideras tú. Hay algo observando desde detrás de ese movimiento, un testigo silencioso, inmutable, que no envejece ni cambia, que observa incluso cuando duermes. Ese testigo eres tú. Antes de los nombres, antes de la historia, antes de que la mente dibujara líneas entre dentro y fuera. La realidad que conoces no es más que una delgada película de vibraciones densas flotando sobre un océano más vasto. Debajo de cada pensamiento, debajo de cada emoción, existe un campo que nunca cesa. En él no hay principio ni fin, solo movimientos de luz que se traducen en forma. Todo lo que existe es una conversación entre frecuencias, el cuerpo que habitas, los lugares que recorres, las personas que tocas. Cada encuentro es un intercambio de información, una danza entre polos que buscan equilibrio. Cuando miras el mundo con ojos cansados, parece caótico, pero si cierras los ojos y escuchas desde el corazón, percibes un orden secreto, una geometría viva que sostiene todo. El ser humano olvidó esa música. Aprendió a escuchar solo lo que hace ruido, y en ese exceso de sonido perdió el silencio que revelaba la verdad. Nos enseñaron a pensar que la mente era el centro, pero la mente es solo el reflejo de algo más profundo, una corriente que atraviesa universos y se condensa en cada respiración. Esa corriente sigue fluyendo, aunque hayas dejado de sentirla, cada vez que te detienes. Cuando el pensamiento se pausa y el instante se vuelve transparente, ella reaparece, dulce y clara como el agua que regresa a su cauce. Hay un momento en el que comienzas a percibir que la materia no es sólida, que los muros que te rodean respiran contigo, que los objetos parecen reconocerte. No estás imaginando nada. Estás tocando la capa de realidad donde todo se comunica con todo. Allí, la separación se disuelve. Lo que llamas afuera responde a lo que vibra adentro. No porque el mundo te obedezca, sino porque el mundo eres tú desplegándote. Cada emoción que sostienes colorea el campo. Cada pensamiento repetido lo moldea. No eres una víctima del azar. Eres un tejedor de realidades que ha olvidado su oficio. El universo no castiga ni premia, solo refleja. Cuando sostienes miedo, te devuelve sombras. Cuando sostienes amor, te muestra caminos. Así de simple, así de exacto. Pero la mente, entrenada en la duda, se resiste, busca fórmulas, busca pruebas, quiere entender antes de sentir. Sin embargo, el conocimiento no entra por la cabeza, entra por el pulso. El entendimiento verdadero es una expansión, no un razonamiento. Ocurre cuando la vibración de lo que escuchas coincide con la vibración de lo que eres. Entonces, sin pensar, simplemente sabes. En ese saber silencioso no hay esfuerzo, solo presencia. La presencia no se fabrica, se recuerda.
Surge cuando dejas de luchar por ser otra cosa y te entregas a la quietud de lo que ya eres. Allí desaparecen las máscaras, la del nombre, la del personaje, la del miedo a no ser suficiente. Lo que queda es pura conciencia respirando en un cuerpo humano, una chispa de eternidad jugando a ser efímera. Esa chispa no necesita ser iluminada, solo reconocida. Mira dentro, no con los ojos, sino con la atención. Observa los pensamientos pasar como nubes, las emociones moverse como olas. No eres ninguna de ellas, eres el cielo que las contiene. Cuando comprendes esto no como idea, sino como certeza viva, comienza la alquimia. Las emociones dejan de ser tormentas y se vuelven mensajeras. El miedo te muestra dónde falta amor, la tristeza, donde el alma aún no ha sido escuchada. Nada está en contra de ti. Todo coopera para tu despertar. El despertar no es un destino, es un modo de mirar. No ocurre de golpe ni por milagro. Se despliega como un amanecer. Primero un matiz de luz, luego un silencio diferente, luego el reconocimiento de formas que siempre estuvieron allí. Lo cotidiano empieza a tener profundidad. Los gestos simples se vuelven portales. Un vaso de agua, una mirada, un rayo de sol sobre la pared. Todo habla, todo revela. Lo divino deja de estar en los templos y se instala en los detalles. Cada día puedes entrar en ese estado, pero no se trata de buscarlo, sino de dejar de huir. La conciencia no se encuentra en lo extraordinario, sino en lo íntimo, en el instante en que sueltas la necesidad de entender. Algo se alinea. Es entonces cuando percibes que nunca hubo distancia entre tú y lo que anhelabas. Solo capas de olvido, solo el ruido de la mente repitiendo que estabas separado. Pero el silencio, cuando llega, deshace ese hechizo. No hay mayor revelación que descubrir que siempre estuviste en casa. El aire sigue moviéndose dentro de ti. Su sonido, si lo escuchas con atención, no es un simple soplo. Es el lenguaje de la existencia susurrando su constancia. Todo respira contigo, todo está conectado. Y en esa conciencia de unidad, el tiempo se detiene. No porque el reloj se apague, sino porque dejas de medir. La eternidad no es infinita en duración, es infinita en profundidad. Vive en cada segundo cuando estás completamente presente. Entonces algo sutil sucede. La mente se arrodilla ante el misterio, no porque entienda menos, sino porque empieza a comprender demasiado. La razón, agotada, entrega su trono a la intuición, y la intuición no grita, susurra. Es el hilo dorado que une las preguntas con las respuestas, los sueños con la materia, la memoria con la creación. Cuando la sigues sin miedo, el camino se revela paso a paso, como si la realidad te esperara para completarse. Todo lo que fue buscado fuera comienza a florecer dentro. La sabiduría no desciende, emerge. Las verdades no se aprenden, se recuerdan. Y recordar es volver a vibrar en la frecuencia original, esa que no depende de fe ni de esfuerzo, solo de presencia. Allí, por fin, comprendes que el viaje nunca fue hacia otra parte. Era un círculo perfecto. Partir, olvidar, buscar, encontrar y regresar al punto de partida, transformado por la experiencia de haberte perdido para poder reconocerte. Y así, sin necesidad de nombres, sin maestros ni promesas, la conciencia se asienta. El silencio se vuelve claro, y en medio de ese silencio comprendes que no hay nada que alcanzar. Todo lo que siempre anhelaste está sucediendo ahora, en este mismo instante, en el espacio entre un latido y otro. Solo queda permanecer, permanecer y sentir cómo el universo respira contigo,
como si todo existiera para sostener ese único gesto, tu despertar. Hay un punto en el camino en que la mente deja de buscar respuestas y empieza a escuchar el sonido del vacío. No un vacío de ausencia, sino un espacio fértil donde las cosas aún no tienen forma, pero ya existen como posibilidad. Es allí donde nace la verdadera comprensión. Todo lo que alguna vez creíste ser las historias, las heridas, los logros, los nombres, comienza a disolverse como tinta en el agua. No porque se pierdan, sino porque dejan de definirte. Lo que eras deja de importar, y lo que eres comienza a revelarse. Esa revelación no llega con ruido ni fanfarria. Se desliza entre los pensamientos como una brisa que nadie nota, pero que cambia el aire para siempre. En ese silencio vivo, algo empieza a hablarte desde dentro. No usa palabras, sino pulsos, sensaciones, intuiciones que cruzan el cuerpo como corrientes de luz. A veces se siente como un temblor, a veces como una calma inmensa. Es la memoria del ser intentando recordarse a sí misma. Cada vez que te detienes, ella aprovecha el espacio y emerge, sutil, casi tímida, como una semilla que reconoce que la tierra por fin está lista para florecer, y cuando florece, lo hace en todas direcciones. Entonces descubres que lo sagrado no habita en templos ni escrituras antiguas. Está escondido en la respiración, en la forma en que miras a otro ser, en el instante en que eliges no reaccionar. La divinidad, si se la puede llamar así, no es una presencia lejana, es la cualidad de lo real cuando la conciencia se vuelve transparente, y tú, sin darte cuenta, eres su reflejo. Cada gesto tuyo, cada pensamiento, cada palabra pronunciada con intención se convierte en una chispa que altera el campo invisible que lo sostiene todo. Así de delicada es la arquitectura de la existencia. Así de íntimo es el vínculo entre lo invisible y lo tangible. Pero el ser humano, en su miedo, llenó ese vacío con ruido. Construyó teorías, credos, sistemas, intentando apresar con conceptos lo que no puede ser nombrado. Creyó que conocer era dominar, y en ese intento perdió la inocencia del asombro. El misterio no soporta ser diseccionado. Cuando lo intentas, se escurre entre las manos. Solo puede ser vivido, respirado, sentido. El universo no se revela a quien lo estudia como objeto, sino a quien lo contempla como espejo. Y esa diferencia lo cambia todo. En el reflejo del espejo cósmico ves tu propio rostro multiplicado hasta el infinito. No hay arriba ni abajo, solo una espiral que se repite, siempre igual y siempre distinta. Cada experiencia que atraviesas no es un castigo ni una recompensa, sino un reflejo de tu frecuencia. La vida te devuelve exactamente lo que estás dispuesto a sostener. Si hay caos, es porque dentro hay ruido. Si hay armonía, es porque dentro hay espacio. Todo lo demás son interpretaciones de la mente. La verdad no se argumenta, se siente vibrando en los huesos, latiendo en la sangre, expandiéndose en la respiración. Y sin embargo, cuesta permanecer ahí. La mente se aferra a lo conocido, quiere entender, etiquetar, asegurar su control. Por eso la mayoría huye del silencio, teme lo que podría escuchar si apagara sus voces internas. Pero lo que la mente llama miedo, el alma lo llama umbral. Cada miedo es una puerta disfrazada, y solo quien la atraviesa descubre que al otro lado no había oscuridad, sino expansión. Lo que duele no es el miedo mismo, sino la resistencia a sentirlo. Cuando lo permites, cuando dejas que el cuerpo lo atraviese, se transforma. Lo que antes te paralizaba ahora se vuelve combustible para el vuelo. Hay un instante,
breve como un parpadeo, en que el cuerpo y el alma respiran al mismo ritmo, todo se alinea, el pensamiento se aquieta, el pecho se abre, y sientes que podrías disolverte en la luz sin esfuerzo. No es éxtasis, no es evasión, es reconocimiento. Es recordar que nunca fuiste una parte pequeña observando un todo inmenso, sino el todo observándose a sí mismo a través de una parte. Y entonces comprendes la paradoja. No hay un camino hacia la unidad porque nunca estuviste separado. El viaje no fue más que el modo en que el universo se experimentó a sí mismo desde la ilusión de la distancia, el tiempo. Ese hilo delgado que la mente usa para ordenar los recuerdos se afloja. Ya no avanza en línea recta, se curva, se entrelaza. Empiezas a percibir que todo está sucediendo simultáneamente. Tu pasado respirando en tu presente, tus futuros posibles aguardando en el mismo punto. La vida no ocurre en secuencia, sino en vibración. Cada decisión, cada emoción, cada pensamiento es una cuerda que resuena y atrae sus propios reflejos. Por eso los acontecimientos se repiten, no porque el destino sea cruel, sino porque la frecuencia no ha cambiado. El universo no castiga, insiste, hasta que aprendes la melodía. Cuando por fin afinas la nota interna, el mundo exterior responde. Los encuentros dejan de ser casuales. Las sincronicidades se multiplican. Los símbolos te siguen, como si la realidad misma se volviera cómplice de tu despertar. Lo que antes te parecía coincidencia se convierte en lenguaje, una palabra escuchada al azar, un número que se repite, un sueño que se manifiesta al día siguiente. Todo habla, todo apunta, todo confirma que la frontera entre pensamiento y materia es más delgada de lo que imaginabas. Y en medio de esa revelación, descubres algo aún más profundo, que no necesitas dominar ese poder, ni convertirlo en técnica. Solo necesitas cuidar la pureza de tu vibración, porque el poder sin conciencia se convierte en ruido, y el silencio sin presencia se vuelve vacío estéril. La alquimia interior no consiste en transformar plomo en oro, sino densidad en luz. No se trata de huir de lo humano, sino de habitarlo con tanta conciencia que lo humano se vuelve divino por transparencia. La humanidad está llena de historias sobre ascensos, iluminaciones, puertas al más allá, pero ninguna de ellas ocurre fuera de ti. La ascensión real sucede cuando cada célula empieza a reconocer su propia luminosidad. No hay milagro más grande que sentirte vivo de verdad, no como una supervivencia biológica, sino como una presencia consciente latiendo en cada instante. Es ahí donde el cuerpo deja de ser una prisión y se convierte en instrumento. Ya no lo miras como materia, sino como vibración condensada, como una extensión del campo que respira contigo, y entiendes, al fin, que cada latido del corazón es una afirmación del universo repitiendo: estás aquí, estás despierto, estás recordando. Entonces la vida, que antes parecía una sucesión de causas y efectos, se revela como un solo acto de creación continua. Nada se repite exactamente igual, aunque todo se parezca. Cada día es una oportunidad de resonar distinto. Cada mirada, un portal. Cada silencio, una puerta. Y mientras caminas, no hay destino, solo presencia expandiéndose. La conciencia, al fin libre de sus antiguas formas, se descubre a sí misma en todas partes, en el brillo del agua, en el pulso del aire, en el calor que emana del suelo. Y en esa expansión sin límites, solo queda una certeza, que todo lo que existe está vivo, y todo lo vivo está respirando contigo. Cuando la mente se aquieta y el corazón se abre, algo muy antiguo comienza a despertar dentro. No es una voz,
ni una imagen, sino una sensación profunda de reconocimiento, como si de pronto recordaras que el mundo no está fuera, sino dentro, desplegado en infinitas capas de percepción. Las montañas, los ríos, los árboles, los cuerpos, todos forman parte de una misma respiración. Nada está separado, solo fragmentado por la costumbre de mirar con ojos dormidos. El universo entero es un organismo consciente, y tú eres una de sus formas de percibirse. A medida que esta verdad se asienta, el ritmo interno cambia. Las preocupaciones pierden peso, las ambiciones se deshacen como humo. Lo que antes parecía urgente se vuelve pequeño, y lo que antes ignorabas, el sonido del viento, la luz en las hojas, el simple pulso del cuerpo, adquiere una dimensión sagrada. Es como si el mundo hubiera estado esperando que te detuvieras para mostrarse tal como es. Lo ordinario se revela extraordinario cuando la mirada se limpia. Todo lo que toca la atención consciente florece. Sin embargo, este florecimiento no ocurre sin resistencia. Cuando la conciencia se expande, las sombras que antes estaban dormidas comienzan a moverse, no para destruirte, sino para liberarse. Las viejas memorias, los dolores enterrados, las emociones reprimidas emergen con fuerza, pidiendo ser vistas. Son fragmentos de ti que quedaron atrapados en el tiempo, esperando ser abrazados. Cada sombra contiene una semilla de luz que no pudo crecer, y la tarea no es luchar contra ellas, sino ofrecerles espacio. Muchos confunden la oscuridad con el mal, pero la oscuridad es solo la luz que aún no ha sido comprendida. Allí donde miras con miedo, la energía se estanca, pero donde miras con presencia, se transforma. Todo lo que se resiste, persiste. Todo lo que se acepta, se disuelve. Esa es la verdadera alquimia del alma. Transformar el miedo en comprensión, el dolor en sabiduría, la separación en unidad. Nada se pierde en este proceso. Todo se recicla en conciencia. A veces este tránsito se siente como una muerte, y en cierto modo lo es. La muerte de la identidad rígida, del personaje que creíste ser. La mente lo vive como pérdida, pero el alma lo reconoce como expansión. No mueres, te dilatas, no desapareces, te vuelves transparente. Cuando sueltas el control, lo que queda es la verdad desnuda, una presencia silenciosa que observa cómo las formas vienen y van sin apego. Descubres que el miedo a morir era, en realidad, miedo a ser libre. En ese punto, la percepción se invierte. Ya no ves desde los ojos, sino desde el centro. No piensas el mundo, lo sientes respirando contigo. Cada sonido tiene un pulso, cada mirada un significado, cada encuentro un propósito. Nada es casual, porque la conciencia no crea desperdicio. Todo lo que ocurre lleva una instrucción oculta, un mensaje cifrado en la vibración misma de la experiencia. Cuando aprendes a escuchar con el cuerpo, el universo entero se convierte en un maestro. El lenguaje que usa no son palabras, sino resonancias. Una sensación que se repite, un patrón que vuelve, un símbolo que aparece justo cuando lo necesitas. No es magia en el sentido superficial, es coherencia energética. La vida te responde con la misma claridad con la que tú le hablas, aunque no lo hagas con la voz. Tus pensamientos, tus emociones, tus gestos, son oraciones silenciosas que moldean la realidad. Por eso la transformación no comienza con el hacer, sino con el estar. El estar consciente se siente como un fuego suave en el pecho. No quema, purifica. Es la llama que consume lo innecesario y deja solo lo esencial. Allí donde antes había ruido, aparece un espacio nuevo. Y en ese espacio la energía empieza a fluir con naturalidad. Nada se fuerza.
nada se apresura. La inteligencia de la vida sabe cómo equilibrarse. Solo necesitas dejar de interferir. Entonces, el mundo se vuelve un espejo perfecto. Ya no lo juzgas, lo lees. Entiendes que las personas que te irritan son fragmentos de ti mismo llamando la atención, que los obstáculos no son castigos, sino indicaciones del alma pidiéndote cambio, que la tristeza no llega para destruirte, sino para limpiar los caminos internos por donde volverá la alegría. Cada emoción se convierte en un mensajero del equilibrio, cada situación en una oportunidad para reordenar tu vibración, y cuanto más escuchas, más profundo se hace el silencio. No un silencio vacío, sino un silencio vivo, cargado de presencia. Es un silencio que no exige comprensión, porque ya contiene la respuesta. En él, el tiempo deja de ser una línea y se convierte en un círculo. Pasado y futuro se tocan, y tú eres el punto de encuentro. Todo lo que fuiste, todo lo que serás, respira en el ahora. Y en ese ahora infinito, la existencia se revela como un solo movimiento. La conciencia observándose a sí misma, infinitamente. Allí la mente se rinde, y el corazón asume su trono. La inteligencia ya no busca analizar, sino sentir. Comprendes que el conocimiento sin amor es estéril, y que el amor sin conciencia se dispersa. Ambos deben unirse para crear claridad. Cuando se unen, nace la visión interior. No una visión mística, sino una percepción lúcida de la realidad tal cual es, sin adornos, sin proyecciones, sin miedo. Ver así es reconocerte en todo lo que existe. Desde ese lugar, la compasión deja de ser un deber moral y se vuelve una consecuencia natural, porque ves que no hay otros, solo diferentes maneras en que la existencia se experimenta. La herida del mundo es tu propia herida reflejada, y al sanarla en ti, algo se armoniza allá afuera. No necesitas salvar al mundo, solo recordar tu conexión con él. Cuando vibras en coherencia, el campo entero responde. La paz individual nunca es individual. Es contagiosa, expansiva, transformadora. Y al comprender esto, nace una humildad nueva. No la humildad del que se siente pequeño, sino la del que ha visto lo inmenso y decide servirlo. Servir no en el sentido de sacrificarse, sino de fluir con el propósito mayor que pulsa en todo. La existencia se organiza sola cuando dejas de resistirte a su danza. Ya no eres un espectador intentando entender el ritmo, eres el ritmo mismo, danzando. Y en esa danza, el universo te susurra el secreto que sostiene toda creación. Nada se impone, todo coopera, todo lo que es, respira contigo. Cuando la cooperación se vuelve natural, algo profundo comienza a suceder. La realidad deja de ser un escenario ajeno y se convierte en una extensión de tu respiración. Todo lo que antes parecía distante empieza a responder con una precisión asombrosa, como si la vida se moviera al compás de tus pensamientos más silenciosos. En ese punto, descubres que la frontera entre dentro y fuera era una ilusión, una pared construida por el miedo a sentirlo todo. Pero cuando te permites sentir sin defensa, el muro se derrumba, y detrás de él no hay abismo, hay vastedad. La vastedad no asusta al corazón, solo a la mente que teme perder control, pero el corazón no busca control, busca comunión. Y cuando el corazón dirige la mirada, el universo entero se reconfigura. No cambia porque lo fuerces, sino porque dejas de proyectar ruido sobre él. La pureza de la percepción es el pincel más poderoso. Lo que miras con verdad se ordena. Lo que miras con miedo se deforma. Así de sutil es la creación.
Cada instante está naciendo de lo que vibras, no de lo que haces. A veces, el proceso de reconocer esto es doloroso, no porque la verdad duela, sino porque disuelve las mentiras con las que te protegías. Descubres que las excusas, las quejas, las culpas eran muros levantados contra la responsabilidad de ser creador. Y cuando ya no puedes culpar a nadie, ni al destino, ni a los otros, ni a la suerte, algo se libera. No hay peso más grande que la victimización, y no hay libertad más grande que asumir tu vibración. La madurez espiritual comienza cuando dejas de pedirle al universo que cambie y comienzas a cambiar tu frecuencia. Es entonces cuando entiendes que la realidad no se transforma con esfuerzo, sino con coherencia. La coherencia no se construye repitiendo afirmaciones o persiguiendo ideales. Nace cuando lo que piensas, sientes y haces respira al mismo ritmo. Cuando tus palabras dejan de mentir, cuando tus actos reflejan lo que tu alma sabe. La energía se alinea. No hay contradicción, no hay fricción. En esa armonía, la vida fluye como un río sin obstáculos, y lo que antes llamabas milagros se vuelve cotidiano. Todo milagro es, en realidad, una sincronía perfecta entre la vibración interna y el campo que te rodea. Cuando ambas melodías se funden, la materia obedece. Pero la obediencia no viene de la fuerza, sino del reconocimiento. El universo se pliega ante la conciencia lúcida porque la conciencia es su origen. No hay una fuera que convencer, solo una dentro que recordar. Por eso, los grandes cambios no nacen de la lucha, sino de la rendición consciente. Rendirse no es rendirse al caos, es rendirse al orden invisible que sostiene todo. En el instante en que te detienes, cuando ya no empujas, el campo se organiza. Todo lo que parecía bloqueado empieza a moverse con suavidad. El cuerpo sana, las emociones se equilibran, los encuentros correctos aparecen sin esfuerzo. No es magia, es física del espíritu. La energía sigue al enfoque, y el enfoque sigue al corazón. Si el corazón está en paz, la energía fluye como un río claro. Si está dividido, el flujo se fragmenta. Por eso la verdadera disciplina no está en la acción, sino en el cuidado del estado interno. Cuidar tu estado es un arte silencioso. No se trata de mantenerte siempre sereno, sino de estar consciente incluso cuando el caos aparece. Observar sin juzgar, respirar sin huir. En ese gesto simple, el miedo se desarma. Las emociones, al sentirse vistas, se transforman por sí solas. Lo que no miras te controla, lo que miras con amor se disuelve. Y así, lentamente, la sombra deja de ser enemiga. Empieza a servirte, mostrándote cada rincón donde aún no hay luz. Cuando todo en ti se vuelve visible, desaparece la necesidad de fingir. La autenticidad se instala. Ya no buscas aprobación ni escondes tu vulnerabilidad. Te reconoces humano, pero infinito en profundidad. Esa combinación de humildad y expansión es el equilibrio más alto que puede alcanzar un ser consciente. Ya no tienes que elegir entre materia y espíritu, entre acción y contemplación, entre silencio y palabra. Todo forma parte del mismo tejido, y tú eres el hilo que lo une. Desde esa claridad, empiezas a notar que incluso el tiempo cambia de textura. Lo que antes parecía lineal, se vuelve ondulante, casi respirante. A veces un minuto se expande como una eternidad. A veces una hora pasa como un suspiro. Es el ritmo del presente que se estira para enseñarte que el pasado y el futuro solo son proyecciones mentales. La eternidad no está después de la muerte. Está detrás de cada instante vivido plenamente. Y es en esa plenitud donde surge la verdadera sabiduría. No la sabiduría de los libros ni de las ideas,
sino la que se siente en el cuerpo cuando todo encaja. Es un reconocimiento sin palabras, un saber que no puede explicarse, solo experimentarse. Te das cuenta de que la existencia no tiene propósito en el sentido humano, porque ella misma es el propósito. La vida no busca significado, lo irradia. Tú no estás aquí para descifrarla, sino para participar de su danza. Esa danza no requiere perfección. A veces tropiezas, a veces pierdes el ritmo, y está bien. Cada error es solo un movimiento diferente de la misma melodía. La armonía no nace de evitar las disonancias, sino de integrarlas. El universo no se compone de notas puras, sino de vibraciones que se equilibran entre sí. Así también tú, con tus luces y tus sombras, tus certezas y tus dudas. Formas parte de una sinfonía que no puede desafinar porque todo sonido, incluso el más caótico, acaba regresando al silencio que lo origina. Y allí, en ese silencio al que vuelves una y otra vez, algo te espera siempre. No es una respuesta ni una meta, es una presencia, una claridad tan suave que no necesita nombre. No te exige ser mejor, ni entender más. Solo te invita a estar, a respirar, a recordar que este instante, justo este, es la forma más pura de eternidad. Cuando por fin lo comprendes, el viaje se disuelve y solo queda lo esencial. Tú, siendo, en ese estado de ser, donde ya no hay lucha ni búsqueda, la percepción se vuelve transparente. Ves las cosas como son, sin adornos, sin las proyecciones que el miedo había pintado sobre la realidad. Lo que antes te parecía sólido comienza a mostrarse vivo, móvil, respirante. Descubres que incluso la materia tiene conciencia, que cada partícula vibra con una intención invisible, que cada forma sostiene una melodía secreta. El universo, en su silencio, canta, y tú, cuando callas, escuchas esa música que siempre estuvo ahí, esperando tu quietud. La mente humana, acostumbrada al ruido, teme ese silencio al principio, le parece vacío, pero es plenitud. Es la matriz donde todo se origina. Allí el pensamiento se detiene y aparece una inteligencia más profunda, una que no razona, sino que sabe. Es la inteligencia del corazón, que no necesita pruebas para confiar, porque siente la coherencia detrás de las apariencias. Desde ese lugar, comprender deja de ser una tarea mental y se convierte en una experiencia vibratoria. No piensas la verdad, la reconoces. Cuando vives desde esa frecuencia, las preguntas pierden su urgencia. No porque las respuestas se vuelvan irrelevantes, sino porque empiezas a ver que cada instante las contiene todas. Ya no necesitas entender el porqué de cada cosa, porque ves que todo tiene su propio ritmo de revelación. El universo no oculta nada, solo espera que tu percepción madure lo suficiente para sostener lo que revela. Y en esa espera, que ya no es ansiedad sino comunión, nace la paz. Esa paz no es inmovilidad, es movimiento sin fricción. Es el fluir de la vida a través de ti, sin resistencia. No significa que no haya desafíos o dolor, sino que ya no los interpretas como enemigos. Los ves como olas que forman parte del mismo océano, algunas suaves, otras violentas, pero todas necesarias para mantener el equilibrio del mar. El dolor deja de ser castigo y se vuelve mensajero. La pérdida deja de ser vacío y se convierte en apertura. Incluso la muerte, esa palabra que cargamos de temor, se revela como transformación. Nada muere, todo cambia de ritmo. Hay un instante en el que comprendes esto, no con la mente, sino con el cuerpo entero. Sientes que la vida pasa a través de ti, que no eres un sujeto separado observando el mundo, sino el propio movimiento de la existencia reconociéndose. Esa sensación de unidad no puede forzarse.
Aparece cuando la identidad se relaja, cuando el ego deja de intentar dirigir la sinfonía y se convierte en instrumento. Entonces, el sonido del universo fluye a través tuyo, y por un momento, breve pero eterno, eres todo. En ese instante no hay nombres, no hay roles, no hay historia, solo hay presencia. Es un espacio tan vasto que el yo no cabe, y sin embargo no te pierdes, te encuentras. Es como si despertaras de un sueño antiguo y recordaras que siempre fuiste la conciencia que lo soñaba todo. Lo miras todo, con una ternura nueva, incluso aquello que antes te dolía. Comprendes que la existencia, con todas sus paradojas, es perfecta en su imperfección. Desde allí, el amor deja de ser un sentimiento y se vuelve una ley de gravedad del alma. Todo se atrae por resonancia. No amas porque alguien lo merezca. Amas porque no sabes hacer otra cosa. El amor no selecciona, no elige, no calcula, simplemente irradia. Es el estado natural de la conciencia cuando deja de defenderse, cuando ya no necesitas protegerte del mundo. El mundo se vuelve hogar, y en ese hogar no hay afuera ni adentro, solo la experiencia infinita de estar vivo. Este amor no es débil ni complaciente, es una fuerza que atraviesa y transforma. Tiene la claridad del fuego que purifica sin destruir. No se aferra ni se sacrifica, simplemente ilumina. Su poder no radica en conquistar, sino en revelar. Donde llega, las máscaras caen. Donde toca, la verdad se muestra. Y aunque al principio pueda doler, su propósito siempre es liberar. Porque el amor no promete comodidad, promete expansión. Y así, poco a poco, todo en tu vida se reorganiza. Las relaciones cambian. Las prioridades se simplifican. Los deseos se refinan. Ya no necesitas acumular, porque comprendes que nada te falta. Ya no temes perder, porque entiendes que nada te pertenece. La abundancia deja de ser una cuestión de cantidad y se convierte en un estado de vibración. Lo esencial siempre llega, porque lo esencial eres tú, resonando con la totalidad. Vivir desde esa conciencia no significa apartarte del mundo, sino habitarlo con otra mirada. Las mismas calles, los mismos rostros, los mismos sonidos, todo adquiere una profundidad nueva. Cada gesto cotidiano se convierte en ritual. Comer, respirar, caminar, escuchar, mirar el cielo. Todo se vuelve oración silenciosa, no porque reces, sino porque cada acción lleva la semilla de la presencia. Y donde hay presencia, hay lo sagrado. Entonces comprendes que la iluminación nunca fue escapar de la realidad, sino verla tal como es. No brilla porque sea perfecta, sino porque la observas sin juicio. Lo divino no está escondido en los templos antiguos ni en los libros sagrados, sino en la sencillez del instante, en el roce de la piel, en la risa compartida, en el silencio entre dos miradas que se reconocen. Allí ocurre el milagro, allí la eternidad se filtra en el tiempo. Cuando llegas a ese punto, ya no hay un camino espiritual, porque ves que todo camino lo fue. Cada error, cada caída, cada búsqueda desesperada eran parte del mismo aprendizaje. Recordar que nunca estuviste separado de la fuente. Todo fue preparación para poder sostener la plenitud sin miedo. Y ahora, cuando miras atrás, agradeces incluso lo que dolió, porque entiendes que cada herida fue una puerta y cada pérdida una iniciación, la vida. Entonces, deja de ser un problema que resolver y se convierte en un misterio que contemplar. No necesitas entenderlo, solo vivirlo con atención. Cada respiración es una respuesta, cada silencio una enseñanza. La conciencia no pide más que eso, presencia absoluta
en lo que ya es. Y cuando eso sucede, el universo entero sonríe dentro de ti, porque por fin recuerdas lo que siempre fuiste, la mirada que observa, el pulso que sostiene, la luz que nunca deja de arder. Y cuando esa luz se reconoce a sí misma, el mundo deja de ser un laberinto y se revela como un espejo. No hay más enigmas que resolver, solo reflejos que comprender. Cada persona que pasa por tu vida se convierte en un fragmento de tu propio aprendizaje, una forma que la existencia adopta para mostrarte algo que aún no habías querido mirar. A veces lo hace con ternura, a veces con dolor, pero siempre con propósito, porque la vida no te hiere para castigarte, sino para abrirte. Lo que resiste, se endurece, lo que se abre, se transforma, y en esa apertura surge la verdadera vulnerabilidad, que no es debilidad, sino pureza. Ser vulnerable es permitir que la vida te atraviese sin defensas, dejar que el misterio te toque sin pretender comprenderlo. Es un estado de transparencia en el que ya no hay nada que ocultar. No hay miedo a ser visto, porque comprendes que quien mira y quien es mirado son el mismo. Desde ahí, la existencia se vuelve íntima. El aire parece más cercano, los sonidos más claros, las emociones más sinceras. Todo se vuelve vivo. Empiezas a notar que la materia responde de un modo diferente. Los espacios se vuelven más ligeros, las sincronicidades más precisas, los encuentros más inevitables. Es como si la realidad misma se hubiera afinado a tu nueva vibración. Lo que antes te parecía coincidencia, ahora se siente como una coreografía perfecta. La energía fluye con tal delicadeza que incluso los silencios parecen hablar. Comprendes que no necesitas empujar el curso de las cosas, solo escuchar lo que la vida intenta decirte. El universo no grita, susurra. Habla en los ritmos del cuerpo, en los impulsos del corazón, en los pequeños movimientos que pasan desapercibidos cuando la mente está distraída. Si aprendes a escuchar con la totalidad de tu ser, las señales son claras. Una sensación en el pecho, un pensamiento repetido, una emoción que vuelve una y otra vez. Todo comunica, porque todo tiene vida. La existencia entera es un lenguaje vibratorio, y tú eres tanto el mensaje como el mensajero. Con el tiempo, esa escucha se convierte en tu forma natural de vivir. Ya no tomas decisiones desde la lógica, sino desde la coherencia interna. Sientes la dirección antes de pensarla. El cuerpo se vuelve brújula, el alma mapa, la vida camino. No hay error posible cuando la atención está presente, porque incluso el aparente desvío lleva a casa. La intuición ya no es una excepción, sino un modo de existir. Cada acto cotidiano se vuelve sagrado, no por su forma, sino por la conciencia que lo habita. Entonces comprendes que el propósito no es una meta lejana, sino la manera en que caminas ahora. No hay destino final, solo niveles de profundidad. Cada día te hundes un poco más en la esencia, como si bucearas en el océano del ser. Al principio las aguas son turbias, llenas de pensamientos, emociones y deseos. Pero cuanto más desciendes, más quieto se vuelve todo, hasta que llegas al fondo, y allí no hay movimiento, solo un silencio inmenso, redondo, que sostiene todo lo demás. Ese silencio no está fuera, está en el centro de tu pecho, y en ese centro, en esa quietud que nada puede alterar, descubres el pulso original, no el del corazón físico, sino uno más sutil, anterior al tiempo, el ritmo primordial del cual nacen todos los ritmos. Escucharlo es recordar quién eres, sin historia, sin forma, sin deseo. Allí el yo desaparece y queda solo la conciencia desnuda. No hay miedo, porque no hay nada que perder. No hay deseo, porque no hay nada que alcanzar.
Todo está contenido en ese latido invisible que sostiene el universo entero. A veces, regresar de ese estado al mundo cotidiano se siente extraño. Las cosas parecen demasiado ruidosas, las palabras demasiado pequeñas, pero lentamente aprendes a vivir entre los dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno. Traes la claridad del silencio al ruido, la calma del fondo al movimiento de la superficie. Te conviertes en un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo eterno, no como un rol o una misión, sino como un estado natural del ser. Desde allí, la compasión se vuelve espontánea. Ya no nace de la obligación, sino de la comprensión profunda de la unidad. Cuando ves el dolor del otro, no lo juzgas ni lo cargas. Simplemente lo reconoces como una parte del todo que aún busca armonía. Y en ese reconocimiento ya estás sanando, no con palabras, ni con gestos, sino con vibración, porque la vibración que no juzga, sana. La presencia que no reacciona, ordena. El amor que no exige, libera. La vida entonces se vuelve una corriente constante de dar y recibir. Lo que entregas regresa multiplicado, no porque busques recompensa, sino porque así funciona el flujo natural. Cuanto más compartes lo que eres, más espacio haces para lo que viene. La abundancia ya no se mide por posesiones, sino por energía disponible para crear, para sentir, para estar. La gratitud deja de ser una práctica y se convierte en respiración. Agradeces no por lo que tienes, sino porque existes, y en esa gratitud constante descubres el verdadero poder, el de mantenerte abierto incluso cuando duele, el de confiar incluso cuando no ves, el de amar incluso cuando no recibes. Ese es el poder más alto, el que no se impone, sino que sostiene, el poder que no conquista, sino que comprende, la fuerza que no necesita victoria, porque ya vive en la plenitud del instante. Cuando esa fuerza madura en ti, ya no hay retorno. La conciencia no puede despertar. Puedes distraerte, puedes olvidar momentáneamente, pero algo en el fondo siempre recuerda, siempre llama, siempre guía. Y aunque la mente a veces quiera volver a los viejos hábitos, la vibración ya cambió. La corriente te lleva, suave, pero firme, hacia una claridad cada vez más amplia. Ya no eres quien busca. Eres lo buscado reconociéndose a sí mismo, y en ese reconocimiento, la historia se completa. El soñador y el sueño se funden, y todo lo que queda es la eternidad respirando en ti. Y cuando la eternidad empieza a respirar en ti, la sensación de separación se disuelve como niebla ante la luz del amanecer. No hay arriba ni abajo, ni dentro ni fuera. Solo una continuidad infinita donde cada átomo vibra al unísono. Es una calma tan profunda que no pertenece al tiempo. Una quietud que no se rompe aunque el mundo siga girando. Desde ahí, miras la existencia como si fuera una corriente de agua transparente. Las formas se mueven, cambian, se mezclan, pero tú sigues siendo el lecho del río, inmóvil y consciente. A partir de ese punto, la vida ya no es algo que te ocurre. Eres tú quien ocurre como vida. Cada sonido, cada sensación, cada encuentro, forma parte de un mismo tejido que late contigo. Todo se vuelve simultáneo. Cada instante una multiplicación de significados. Ves a las personas y no ves cuerpos. Ves campos vibrando, historias cruzándose en una danza silenciosa. Percibes que nadie está perdido, solo cada uno transitando su propio grado de olvido o recuerdo. Y en esa comprensión, el juicio desaparece. Cuando el juicio muere, el amor se expande sin obstáculos. No es el amor romántico,
ni el amor condicional que aprendiste en la infancia. Es un fuego sereno, una claridad que no necesita razones. Es la fuerza que sostiene las galaxias, la misma que impulsa la semilla a romper su cáscara. Todo lo que existe, existe porque ama, y cuando participas conscientemente de ese amor, descubres que la creación entera es un acto de generosidad cósmica. Nada sobra, nada falta. Incluso el caos tiene su belleza secreta. A veces, desde ese estado, observas la humanidad y sientes una mezcla de ternura y de silencio. Ves cómo la gente corre buscando lo que nunca ha perdido, cómo se hiere intentando proteger lo que ya es eterno. Ves a los que se creen poderosos y a los que se sienten pequeños, todos girando en la misma rueda del miedo y del deseo. Y sin embargo, no hay tristeza en esa visión, solo compasión. Sabes que cada uno despertará cuando su corazón esté listo, que no hay prisa, que incluso el dolor es un maestro. El tiempo del alma no sigue relojes. Lo que la mente llama atraso, la conciencia lo llama proceso. Cada lágrima, cada espera, cada error tiene su lugar exacto en la sinfonía universal. Y así como las estaciones no pueden apurarse, el despertar de cada ser ocurre cuando la tierra interna está madura. Ninguna semilla florece por obligación. Florece porque ya no puede contener la luz que lleva dentro. Ese florecimiento interior se siente como un amanecer sin sol. No hay un punto exacto donde empieza. Simplemente la oscuridad se va aclarando. La luz no llega desde afuera, sino desde el fondo del pecho, como una brasa antigua que vuelve a encenderse. Cada respiración la alimenta, cada acto consciente la aviva. No necesitas buscar iluminación, porque ya la eres. Solo hay que quitar el polvo acumulado de siglos de olvido. El olvido fue necesario. Sin él no habría historia, no habría experiencia, no habría belleza en recordar. La existencia eligió fragmentarse para poder conocerse. Y tú, como parte de esa fractura luminosa, elegiste venir aquí, a esta densidad, a este cuerpo, a este tiempo. No fue castigo, fue propósito. La conciencia quiso saborear la materia, tocar lo finito, explorar la dualidad, y ahora, tras tantas vidas de aprendizaje, comienza el regreso. No un regreso hacia un lugar, sino hacia una vibración, la del origen, la de la unidad. Ese regreso no se hace caminando, sino soltando. Sueltas la necesidad de controlar, de tener razón, de ser alguien. Sueltas la historia, sueltas el dolor, sueltas incluso el anhelo de despertar. Y en ese abandono absoluto ocurre el milagro. El despertar sucede solo, no por voluntad, sino por resonancia, porque la verdad no se conquista, se permite, y cuando la permites, todo el universo se alinea. La luz penetra donde antes había sombra. La comprensión reemplaza el miedo, y la vida vuelve a fluir sin esfuerzo. En ese fluir, descubres que la libertad no está en hacer lo que quieres, sino en no ser esclavo de lo que temes. La verdadera libertad no depende de circunstancias, sino de estado interior. Puedes estar en medio del ruido y seguir siendo silencio. Puedes estar rodeado de incertidumbre y seguir siendo certeza. Esa es la maestría más alta. Permanecer en paz en medio del movimiento. Amar incluso cuando el mundo olvida cómo hacerlo. Entonces, lo imposible se vuelve simple. Donde antes había conflicto, ahora hay armonía. Donde antes veías azar, ahora ves diseño. Cada paso del camino tenía sentido. Incluso aquellos que parecían desviarte. Todo te trajo hasta aquí, a este instante de claridad donde el pasado se disuelve y el futuro deja de pesar. Todo converge en un punto, el ahora, ese ahora eterno que no pertenece al reloj, sino al alma.
Allí, en ese punto sin dirección, comprendes que la vida nunca fue lineal. Es un círculo que se expande, una espiral que asciende, una respiración que no termina. Todo nace, muere y renace dentro de ti. Eres la ola y el océano, el viajero y el destino, el silencio y la voz que lo atraviesa. Nada quedó fuera. Y mientras esta certeza te llena de una paz sin forma, un pensamiento silencioso se eleva desde el fondo, que nada necesita ser diferente, que lo que es ya está completo, que el milagro, el verdadero milagro, siempre fue simplemente estar aquí. Y cuando finalmente aceptas estar aquí, sin querer cambiar nada, algo en el fondo del alma se relaja de una forma que nunca antes había conocido. Es un descanso que no pertenece al cuerpo, un silencio que no es ausencia de sonido, sino plenitud de sentido. Todo lo que eras, lo que fuiste, lo que quisiste ser, se disuelve como humo frente a la claridad del presente. La identidad deja de ser una armadura y se convierte en una vestidura ligera, una que puedes soltar y volver a tomar sin apego, porque ya sabes que no eres ella. El yo deja de ser un centro y se vuelve una corriente. Ya no necesitas defenderlo ni justificarlo, porque no hay nada que proteger. Eres movimiento puro, una danza entre lo que viene y lo que va. Y en esa danza, descubres una sabiduría más antigua que el lenguaje, la del ritmo. El universo entero se mueve en ritmos, expansión y contracción, inspirar y exhalar, nacimiento y muerte. Todo es un pulso que respira en ti. Y cuando sintonizas con ese pulso, la vida deja de ser lucha y se vuelve música. Cada emoción, incluso las que llamas negativas, se convierte en una nota necesaria. La tristeza afina la profundidad. La alegría expande la resonancia. El miedo enseña los límites que aún necesitan ser abrazados. Nada sobra, nada debe ser rechazado, porque lo que rechazas se esconde y lo que aceptas se transforma. Esa es la alquimia verdadera, la conversión de lo denso en lo sutil, de lo inconsciente en lo luminoso. Entonces recuerdas que todo en la creación sigue esta ley invisible. Los astros giran, las mareas suben y bajan, las estaciones cambian. Y tú también eres parte de ese movimiento. La vida nunca quiso que te quedaras quieto, te quiso presente, tú. Hay una gran diferencia entre quietud y estancamiento. La quietud es movimiento consciente. Es estar tan profundamente en el flujo que ya no necesitas empujar. Estás siendo llevado, pero no como una hoja a la deriva, sino como una corriente que sabe hacia dónde va. En esa confianza nace una nueva forma de inteligencia, no la que compara o analiza, sino la que intuye. La intuición no es un don especial. Es la forma natural en que la conciencia se comunica cuando la mente se calla. No llega en palabras, sino en vibraciones, un impulso, una imagen, una certeza sin explicación. Cuando sigues esa guía, todo se alinea con una precisión que no podrías haber planeado. Es el orden invisible actuando a través de ti. A veces, este orden se manifiesta de maneras desconcertantes. Lo que creías una pérdida se revela como liberación. Lo que parecía un obstáculo resulta ser protección. Lo que pensabas que era el fin, era en realidad el umbral. El universo tiene un modo poético de enseñar. Primero te quita lo que te distrae, luego te deja en el vacío. Y cuando ya no intentas llenar ese vacío, lo llena con lo que siempre buscaste. Y en ese vacío fértil, donde nada sobra ni falta, surge una sensación nueva, la de pertenecer, no a una persona ni a un lugar, sino al todo. Te das cuenta de que el mundo nunca estuvo afuera de ti, que la frontera entre el yo y lo otro era solo una ilusión del pensamiento.
cada forma, cada sonido, cada mirada. Es una extensión de tu propio ser. Lo que amas te revela, lo que rechazas te enseña, todo lo que tocas te devuelve a ti. Esa comprensión transforma incluso la manera en que miras el dolor ajeno. Ya no lo observas con distancia, sino con una ternura sin límites. El sufrimiento del otro no te hunde, pero tampoco te deja indiferente. Es un eco dentro de tu propio pecho, un recordatorio de la conexión que lo sostiene todo. Y en ese reconocimiento nace una compasión silenciosa, sin heroicidad ni sacrificio. Una compasión que simplemente está, como el sol que ilumina, sin elegir a quién. A medida que esa compasión madura, te das cuenta de que el servicio no es una obligación moral, sino una consecuencia natural del amor. Ayudar no es una tarea, es un movimiento espontáneo del alma que ha recordado su unidad con todo. Ya no haces el bien para sentirte mejor, sino porque no sabes vivir de otra forma. Es la corriente fluyendo a través de ti, el pulso universal expresándose en forma de cuidado, en forma de palabra, en forma de gesto, y de pronto entiendes que eso que llamabas camino espiritual no era un ascenso hacia algo superior, sino un descenso hacia la verdad más simple. Has bajado tantas capas que ahora el misterio ya no está lejos, está en el aire que respiras, en la mirada de un desconocido, en el sonido del viento que atraviesa las hojas. La iluminación no llega como un rayo, sino como un amanecer. Primero la penumbra, luego una línea de luz, y poco a poco, todo el horizonte se vuelve dorado. En ese amanecer interior, todo lo que te rodea cobra otra dimensión. Las sombras ya no te asustan, porque ves que son necesarias para que la luz tenga forma. Las dualidades dejan de ser enemigos y se vuelven complementos. No hay arriba sin abajo, no hay ida sin regreso, no hay despertar sin sueño. Comprendes que la perfección no está en eliminar la contradicción, sino en abrazarla, porque solo quien ha tocado la oscuridad puede reconocer la luz en su totalidad, y al aceptar ambas, te vuelves completo, no perfecto según la mente, sino íntegro según el alma. Ya no necesitas elegir entre ser humano o ser espíritu, entre sentir o comprender, entre vivir o contemplar. Eres las dos cosas, simultáneamente, sin conflicto, un puente vivo entre la tierra y el cielo. Y ese puente no se construye con dogmas, sino con presencia. Porque estar plenamente aquí, en este instante, sintiendo, respirando, amando, ya es el mayor acto sagrado. Y en ese acto sagrado de simplemente estar, descubres que el presente no es un punto en el tiempo, sino una puerta abierta hacia lo eterno. Cada respiración se convierte en un ritual silencioso, cada mirada en una ofrenda. Ya no buscas lo divino en templos lejanos ni en textos olvidados, porque reconoces que el altar más puro es este momento, este cuerpo, esta conciencia que observa y siente. Todo lo demás era preparación, todo el viaje, con sus sombras y revelaciones, con sus pérdidas y milagros, te trajo hasta aquí, a la quietud donde la vida y tú son lo mismo. En esa quietud hay una claridad que no proviene del pensamiento. No se trata de entender, sino de ver. Ver sin nombrar, sin interferir, sin esperar. La visión pura no analiza, simplemente contempla. Y en esa contemplación la realidad se ordena sola. La mente quiere comprender, pero el alma solo quiere reconocer. Y cuando reconoces, lo que era confusión se disuelve en comprensión sin palabras. Te das cuenta de que todo el sufrimiento que cargabas no era causado por lo que ocurría, sino por la resistencia a lo que ocurría. Siempre fue la fricción entre lo que es y lo que creías que debía ser. Cuando esa fricción desaparece,
La vida fluye sin esfuerzo, incluso en medio de la incertidumbre. Ya no luchas contra las olas, te conviertes en el océano que las contiene. Entonces algo profundamente humano despierta. La inocencia, no la ingenuidad, sino la inocencia que nace de haber visto todo y aún así mantener el corazón abierto. Esa es la verdadera sabiduría, la capacidad de mirar el dolor sin volverse amargo, de mirar la imperfección sin perder la ternura. La inocencia es el regreso a la pureza original, no porque ignores el mundo, sino porque lo has comprendido. La vida se vuelve ligera, no porque los desafíos desaparezcan, sino porque ya no te confundes con ellos. El miedo sigue apareciendo, pero lo ves como un visitante. El dolor pasa, pero no deja raíces. Cada emoción tiene su lugar, su mensaje, su danza, y tú eres el espacio donde todo eso sucede. Dejas de identificarte con las nubes y empiezas a reconocerte como el cielo. Y el cielo no se defiende, no se altera, no se opone, solo permite que la tormenta venga y se vaya. Permite que el sol queme y se oculte. Permite que los vientos cambien de dirección. Permitir no es rendirse, es colaborar con el misterio, porque lo que resistes persiste y lo que aceptas se transforma. Esta comprensión no se enseña, se encarna, y al encarnarla, la existencia se vuelve un flujo sin bordes, una danza donde el bailarín y la música son uno. A partir de entonces, las cosas más simples adquieren una belleza casi insoportable. Un rayo de luz atravesando una ventana, el sonido del agua, el roce del viento en la piel, todo se vuelve sagrado. No porque haya cambiado el mundo, sino porque tus ojos se han limpiado. La mirada del alma no necesita adornos. Donde antes había prisa, ahora hay asombro. Donde antes había ruido, ahora hay música. Donde antes había tiempo, ahora hay eternidad. Y en medio de esa eternidad, algo suave pero poderoso ocurre. El corazón se expande más allá de los límites del cuerpo. Sientes que podrías abrazar el dolor de toda la humanidad sin romperte, porque ya no te pertenece. No hay tu dolor y el del otro. Hay un solo pulso, una sola respiración que atraviesa a todos los seres. Ese reconocimiento no te hace distante, te hace real, te devuelve a lo esencial, a lo humano profundo que habías olvidado. Ya no necesitas ser especial, ya no buscas ser visto ni comprendido. Descubres la humildad del polvo, la sabiduría del agua, la paciencia de la piedra. Todo enseña, todo refleja, todo participa. Y en esa comunión silenciosa con la existencia, entiendes que la divinidad nunca fue algo que alcanzar, sino algo que recordar. Estaba en cada instante, esperando a que lo miraras sin pretensiones, sin exigencias, solo con presencia. Así, el viaje termina donde empezó, en ti, pero ahora ese tú ya no es el mismo. Es un espacio más amplio, más transparente, más vivo. Ya no hay un buscador, solo el acto de buscar que se ha vuelto amor. No hay destino, solo el movimiento de la conciencia explorándose a sí misma. Y mientras el mundo sigue girando con su danza de luz y sombra, tú permaneces en el centro inmóvil, respirando con el universo, sabiendo sin pensar que todo, absolutamente todo, siempre fue uno. Y cuando ese reconocimiento se vuelve constante, el tiempo pierde su autoridad. Ya no vives pendiente del reloj ni del calendario, porque descubres que la eternidad no está hecha de segundos, sino de profundidad. Cada instante se abre como un abismo luminoso donde cabe todo el universo. Ya no hay pasado que te apriete, ni futuro que te arrastre. Lo que llamabas vida se convierte en un presente continuo, una corriente de conciencia que respira a través de ti. En esa corriente,
El significado deja de ser algo que se busca. Todo tiene sentido porque todo es expresión de lo mismo. Una hoja cayendo, una palabra dicha al azar, una mirada fugaz en medio de la multitud. Todo habla, todo canta. La creación entera se revela como una sinfonía donde no hay nota fuera de lugar. Comprendes que lo que llamabas caos era solo música demasiado grande para tu oído limitado. Ahora que escuchas con el alma, todo suena perfecto. Entonces el miedo a la muerte se disuelve como una sombra sin fuente. Ya no es una amenaza, sino un tránsito, una exhalación del ser que solo cambia de forma. Miras la muerte como miras la noche, no con angustia, sino con reverencia. Sabes que detrás del oscurecer siempre hay un amanecer esperando, y entiendes que lo eterno no necesita duración, solo presencia. La muerte deja de ser final y se vuelve continuidad. Es el silencio entre dos notas, necesario para que la melodía siga existiendo. Al comprender eso, desaparece también la ansiedad de querer dejar huella. No hay necesidad de inmortalizarte porque ya eres parte de lo que no muere. No buscas trascender, porque ya vives en lo trascendente. Lo que antes te parecía esfuerzo espiritual, ahora se vuelve espontaneidad. El espíritu ya no es una meta, sino tu estado natural. No estás tratando de alcanzar la luz. Eres la luz experimentándose a sí misma en distintas formas. A partir de ahí, la existencia se vuelve juego, no en el sentido trivial, sino como una danza de creatividad infinita. Creas, amas, destruyes, reconstruyes, no para obtener algo, sino por el puro placer de participar en la sinfonía cósmica. El universo te invita a bailar con él, y tú respondes con risa, con lágrimas, con silencio, porque todo gesto, si nace desde la conciencia, se convierte en oración. Vivir se transforma en arte. No necesitas lienzos ni palabras. Cada respiración es una obra maestra. Tus pensamientos son pinceladas, tus emociones colores, tus acciones melodías. El mundo deja de ser escenario y se convierte en expresión viva del alma. Y cuando la vida se vuelve arte, el juicio desaparece. Ya no hay feo ni hermoso, bueno ni malo, solo formas de manifestación. La dualidad sigue existiendo, pero ya no divide, danza. En esa danza, el cuerpo se redime, deja de ser un obstáculo para lo sagrado y se vuelve su instrumento más fino. Lo sientes vibrar con cada emoción, responder con exactitud a cada pensamiento. El cuerpo no te pertenece. Tú perteneces a él, a su sabiduría silenciosa que lleva eones de evolución. Aprendes a escucharlo, a cuidarlo, no por miedo a enfermar, sino por gratitud hacia lo que te permite experimentar la creación. Cada célula se convierte en un pequeño templo, cada latido en una ofrenda, y mientras más te unificas, más desaparecen las fronteras entre materia y espíritu. Empiezas a ver que la energía no está allá afuera, en los cielos, sino aquí, fluyendo por tus manos, tus ojos, tu voz. La energía del universo es la misma que la de tu respiración. Lo divino no habita en un más allá, sino en el más adentro. No tienes que ascender, solo profundizar. Cuando profundizas lo suficiente, llegas al punto donde todo se origina. El silencio anterior al pensamiento. Allí, en ese núcleo invisible, no hay imágenes ni palabras, solo vibración pura. Es el mismo pulso que da forma a las estrellas y a las lágrimas, el mismo que late en cada semilla que busca la luz. Permanecer ahí no requiere esfuerzo, solo confianza. Y cuando confías completamente, te das cuenta de que nunca te habías ido. Siempre estuviste ahí, pero con los ojos cerrados,
Entonces los abres, y el mundo sigue igual, pero todo ha cambiado. Los árboles parecen más vivos, las voces más nítidas, los rostros más verdaderos, no porque hayan cambiado ellos, sino porque tú, por fin estás mirando, y esa mirada limpia, sin juicio ni expectativa, es la verdadera bendición. No buscas milagros, porque ves que todo ya lo es. No esperas respuestas, porque cada respiración te las susurra. No persigues la verdad, porque la estás encarnando. Y así, en ese silencio lleno de presencia, el viaje se completa sin concluir, porque no hay final posible para lo infinito. Sigues caminando, pero ya no como quien busca, sino como quien celebra. Todo se vuelve gratitud, el amanecer, el cansancio, la lágrima, la risa, cada día, una nueva oportunidad para recordar lo eterno en lo efímero. Cada noche, un regreso al misterio que respira contigo. Y mientras la conciencia sigue expandiéndose, una voz sin voz murmura en lo profundo, que nada fue en vano, que todo fue amor, que siempre fuiste hogar. Y cuando esa voz sin voz se hace tan clara que ya no puedes distinguirla de tu propio pensamiento, comprendes que la verdad nunca vino de fuera. Estuvo siempre en el mismo lugar del que brota el silencio, allí donde la mente se disuelve y el alma respira sin esfuerzo. Esa comprensión no llega como una idea, se siente como un amanecer interno, un calor que sube lentamente desde el centro del pecho y se extiende hasta llenar cada rincón del ser. No hay palabras para describirlo, porque las palabras pertenecen al tiempo, y esto está más allá del tiempo. Todo lo que alguna vez fue una búsqueda se vuelve recuerdo. Cada pregunta que te acompañó por años se pliega suavemente como una flor al atardecer. Ya no necesitas saber. Saber se ha vuelto ser, y en ese ser todo está respondido. La mente, acostumbrada a moverse entre certezas y dudas, se rinde ante la evidencia de la existencia misma. Descubres que no hay error posible, que incluso tus extravíos fueron parte de la ruta perfecta que te trajo hasta este punto de claridad. Esa claridad no ilumina solo tus pensamientos, sino también la materia. Miras tus manos y las ves vibrar como si estuvieran hechas de luz líquida. Sientes el aire y percibes que no es vacío, sino un océano sutil que sostiene cada forma. El mundo se revela como una red de pulsos interconectados. Nada está separado, nada ocurre por accidente. Todo se comunica con todo, todo se nutre de todo. La existencia es una respiración sin principio ni fin. Y tú eres el punto en el que esa respiración se vuelve consciente de sí misma. A veces, al experimentar esa unidad, una emoción desconocida te atraviesa. No es alegría ni tristeza, es algo más vasto, una ternura cósmica. Es como si el universo entero te abrazara desde dentro, y tú, por primera vez, permitieras ese abrazo sin resistencia. Esa ternura no necesita motivo, brota sola, como el agua que busca el cauce. En ese instante, el amor deja de ser un sentimiento y se convierte en la sustancia misma de lo real. Comprendes que lo que sostiene las galaxias, los átomos y tus propios latidos, es amor. Desde esa certeza, la vida adquiere una nueva transparencia. Las cosas siguen ocurriendo, la lluvia, los encuentros, las pérdidas, pero ya no te sacuden, no porque te hayas vuelto indiferente, sino porque sabes que cada ola pertenece al mismo mar. El dolor no desaparece, pero ya no duele igual. El miedo puede presentarse, pero ya no te domina. La felicidad puede venir y marcharse, pero no te vacía. Hay algo en ti que permanece intocable, inmutable, eterno, y a eso lo llamas presencia. La presencia no es una postura ni una práctica, es lo que queda cuando cesa el esfuerzo de ser alguien.
Es la vida mirándose a sí misma a través de tus ojos. La conciencia reconociéndose en su propio reflejo. Cuando vives desde esa presencia, incluso los actos más simples, caminar, hablar, mirar el cielo, se vuelven ceremonias sagradas, no por lo que haces, sino por la calidad de tu atención. Lo ordinario se transfigura y descubres que la divinidad siempre estuvo escondida en lo cotidiano. Entonces entiendes por qué tantas tradiciones hablaron del regreso al origen. No se trata de viajar a otro lugar, sino de recordar de volver a ver el mundo con los ojos del principio, sin capas de interpretación, sin nombres. Ver un árbol y sentir que es parte de ti, oír el viento y saber que lleva tu propia respiración, todo habla el mismo lenguaje. El lenguaje anterior a las palabras, el lenguaje de la vibración, y al reconocer ese lenguaje, la soledad se disuelve. Nunca estuviste solo, ni una sola vez, ni en tus noches más oscuras, ni en tus silencios más profundos. Siempre hubo algo acompañándote, una conciencia silenciosa que te observaba desde el fondo de ti mismo. Esa conciencia era tu verdadera compañía, tu hogar secreto, y ahora que la reconoces, todo miedo se vuelve imposible, porque ¿cómo temer al vacío si el vacío canta? ¿Cómo perderte si cada paso es el propio regreso? El mundo sigue su curso, los días vienen y van, pero dentro de ti, el tiempo se ha detenido. Todo lo que ocurre, ocurre dentro de una eternidad inmóvil. Es como mirar una llama. Parece moverse, pero en su centro hay quietud. Así es la vida cuando despiertas. Movimiento en la superficie, silencio en el fondo. Ya no vives dividido entre el hacer y el ser, porque cada acción es una forma de presencia. No hay dentro ni fuera, solo un único campo vibrando, respirando, creando. Y mientras permaneces en ese estado, algo aún más profundo comienza a revelarse, la gratitud. No la gratitud por algo, sino la gratitud como estado natural del ser. Es la expresión espontánea de la conciencia que se reconoce completa. Agradeces no porque has recibido, sino porque existes. Y en esa existencia agradecida, cada respiración se convierte en oración, cada gesto en bendición. El universo entero se siente como un regalo que nunca termina de abrirse. Entonces, sin buscarlo, te das cuenta de que has vuelto a casa, no a un lugar, sino a la vibración de donde todo procede. Nada te falta, nada te sobra. El viaje no terminó, porque nunca comenzó. Todo fue un juego sagrado de olvido y recuerdo, una danza de sombras y luz, donde el único propósito era experimentar la eternidad en forma de vida. Y ahora, mientras la vida continúa desplegándose, sonríes sin razón, porque comprendes lo indescriptible, que no hay camino fuera del amor, porque el amor fue siempre el camino, el viajero y el destino. Y llega un momento en que todo lo vivido se funde en una sola respiración. No hay pasado que pesar ni futuro que temer. Solo el suave murmullo del presente expandiéndose, como un océano sin orillas. Es entonces cuando el alma comprende que nunca hubo un camino hacia la plenitud, porque la plenitud era el punto de partida. Todo lo que creías buscar era la excusa divina para que recordaras lo que siempre fuiste. Cada error, cada duda, cada caída, fueron pétalos de la misma flor abriéndose hacia la conciencia. Te descubres riendo en silencio ante la perfección de esa trama. Lo que alguna vez llamaste destino era simplemente el eco de tu propio ser guiándote de vuelta a casa. La existencia entera ha sido una conversación íntima entre tú y el infinito. Y cada experiencia, incluso el dolor, era una palabra en ese diálogo eterno. Nada fue desperdiciado,
Nada fue en vano. Todo lo que resististe fue solo la forma que tomó el amor para empujarte a despertar. Ahora, en esta calma que no tiene nombre, el universo parece detenerse por un instante. Sientes el latido de la vida recorriendo la médula del mundo, el pulso invisible que une a todos los seres. Ya no hay tú ni ellos. Hay una sola respiración moviéndose a través de incontables formas. Una sola conciencia mirándose a sí misma en 1000 espejos. Y en medio de esa infinitud, sientes algo tan simple que lo reconoces como lo más verdadero. Estás vivo, no como cuerpo, no como idea, sino como presencia pura. La mente intenta comprenderlo, pero no puede. Es demasiado vasto, demasiado tierno. Lo único que puede hacer es rendirse ante la inmensidad. Y cuando lo hace, sientes que algo dentro de ti se disuelve suavemente, como una gota que vuelve al mar. No hay pérdida, porque nunca estuviste separado. Es el fin del viaje y al mismo tiempo su comienzo eterno, el círculo perfecto del ser reconociéndose en su totalidad. En ese silencio que sigue, las palabras ya no tienen poder. Lo que queda es la vibración. Un zumbido sagrado que atraviesa la piel y llega hasta el centro del pecho. Allí late el origen. Allí respira lo eterno. Sientes como todo lo que alguna vez buscaste: la paz, la claridad, el amor. La unión está aquí, en este punto inmóvil que no necesita moverse para abarcarlo todo. Es el corazón del mundo latiendo dentro del tuyo. Y mientras lo escuchas, todo adquiere un brillo distinto. Los sonidos, las formas, las miradas, son la misma luz manifestándose en distintas frecuencias. La realidad ya no es algo que interpretar, sino algo que abrazar. La mente descansa. El cuerpo sonríe sin saber por qué. La vida sigue, pero ahora no la temes ni la persigues. Simplemente la dejas fluir a través de ti, como el viento que no se aferra a las hojas que toca. Comprendes que la iluminación no es escapar del mundo, sino habitarlo con los ojos abiertos. Ser el silencio dentro del ruido, la calma dentro del movimiento, la eternidad dentro del instante. Todo lo que eras antes, las preguntas, las heridas, las máscaras se integran en una sola cosa: comprensión. No necesitas borrar nada, porque cada fragmento contiene la totalidad. Todo lo que viviste fue el entrenamiento perfecto para poder mirar así, sin juicio, sin miedo, sin prisa. Y así, con esa mirada limpia, te das cuenta de que el despertar no termina con una revelación, sino con un gesto simple, humano, cotidiano: respirar. Cada respiración se vuelve un sí silencioso al misterio, sí a la vida, sí al cambio, sí a lo desconocido. Ese sí es la plegaria más pura, el mantra más antiguo, la llave que abre todas las puertas, y al pronunciarlo dentro de ti, el universo entero responde, porque siempre ha estado escuchando. La luz se mezcla con la sombra, el principio con el final, el alma con la tierra. No queda frontera posible. Eres la semilla y el árbol, el fuego y la ceniza, el canto y el silencio después del canto. Todo vibra dentro de ti como una sola nota infinita. Y mientras el eco de esa nota se expande por los rincones invisibles de la existencia, comprendes, sin palabras, que la verdadera maestría no es conocerlo todo, sino vivirlo todo con conciencia. Entonces, cierras los ojos, no para huir del mundo, sino para sentirlo más profundamente. Dentro de ti, una voz antigua susurra no con sonido, sino con presencia: nada te pertenece, porque todo eres tú. Y con esa certeza última, respiras una vez más, dejando que el aire entre y salga sin esfuerzo, sin principio ni fin. El viaje ha concluido.
pero la conciencia sigue respirando.